Capítulo 2, segunda de Samuel. Después de esto, aconteció que David consultó a Yahweh, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Yahudá? Y Yahweh le respondió: sube. David volvió a preguntar: ¿a dónde subiré? A Hebrón, le respondió él. Aquí hay un comentario que dice: Hebrón era el sitio más importante de la tribu de Yahudá antes de la conquista de Jerusalén. Es importante entenderlo. El lugar más importante antes de que Jerusalén fuera conquistado como la ciudad de David. No es de extrañar entonces que David haya sido proclamado rey de Yahudá precisamente en aquel lugar. Entonces vean que David, una vez que muere Shaul, no dice: ahora sí, ya soy el rey, voy al trono. No, consulta con Yahweh. Yahweh, ¿qué hago? ¿Verdad? Que sí. Subiré, y le dice: sí, vaya a Hebrón. David subió allá con sus dos mujeres, Abinoam, la Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, la que fue mujer del tonto, el del jardín. Mi hermano es placentero, es un deleite. Como he mencionado, por los nombres, Ahinoam sería los pocos, Abigail, y bueno, por los nombres, repito, los muchos, ya voy a decir por qué aquí. David subió allá con sus dos mujeres. Mi hermano es un deleite. ¿Se acuerdan cómo, por un lado, el último viene como el deseado de las naciones, o el deleite de las naciones? Y recuerdan cómo en el libro de Cantares la mujer habla de su esposo como un hermano, en el sentido de la cercanía que hay, el amor que hay, también como somos hermanos en Yahweh, etcétera, etcétera. No es nada de lo torcido que pueda venir a la mente por la carne, ¿verdad? No se trata de una relación amorosa entre hermanos genéticos. Se trata de una relación de pareja tan grande que la mujer llega a sentir una familiaridad con su esposo, como la que hablábamos ahora de David con Yahunatán. Eran amigos, pero él lo llama hermano. La mujer con su esposo son pareja, pero ella lo llama hermano. Entonces, algo similar acá. Entonces, Ahinoam, mi hermano es un deleite, sería como mi esposo es el deleite o el deseado. La Jezreelita, la que sembró el poderoso, o sea, la congregación escogida que se casa con Mashiach en las bodas del Cordero, que fue sembrada por el poderoso con la palabra de Yahweh, que es la semilla. Y después dice: y mi padre es gozo, la mujer del estúpido del jardín. Mi padre es gozo, como el gozo que van a recibir los muchos cuando sean resucitados y van a reconocer al Padre Yahweh como el que les dio ese gozo. Esa congregación había sido mujer o esposa de Satanás, el tonto que mató a Mashiach y perdió su trabajo, como Nabal. Y fue Satanás el que estuvo en el jardín del Edén para hablar con Eva y que comiera el fruto. Entonces, Abigail de Nabal del Carmel. David subió ya con sus dos mujeres, los pocos y los muchos, Ahinoam la Jezreelita y Abigail la que fue mujer de Nabal el del Carmel. También llevó David consigo a los hombres que lo acompañaban, cada uno con su familia, los cuales habitaron en las ciudades de Hebrón. Luego vinieron los hombres de Yahudá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Yahudá. Ungieron allí a David como rey sobre la casa de Yahudá. Como sabemos, ya lo había ungido Yahweh a través de Shemuel, pero ahora lo está ungiendo el pueblo. ¿Verdad? Que una cosa es como que Yahweh lo revele y que otra cosa es que el pueblo lo acepte o lo reconozca. Eso fue lo que faltó del pueblo cuando vino Yahushua. ¿Verdad? Yahushua lo ungió Yahweh, pero cuando llegó al pueblo dijeron: cuélguenlo. Entonces, dice aquí un comentario: nótese que en este primer momento David es constituido rey sobre la casa de Yahudá. Más tarde los ancianos de las tribus del norte hicieron un pacto con él y lo proclamaron también rey de Israel. De este modo, David fue rey primero de Yahudá y luego de las restantes tribus israelíes, pero por motivos distintos. De la primera por vínculos de sangre y de las otras en razón de alianza personal. Así Yahudá y Israel quedaron unidos por un tiempo bajo un solo rey, primero David y luego su hijo Shlomo.
Entonces, vean qué interesante esto. Como sabemos, David llegó a reinar 7 años en Yahudá, 33 años sobre todo en Israel. Eso hace 40 años, ¿verdad? 33 más 7. De ahí la posibilidad, por también lo de que Moshe empezó a los 40, que el último empiece por ahí, cerca de los 40. O a los 40, ya vos sabrá. Y además de los 40 años en el desierto, los 40 días sin comer de Mashiach y de Moshe y de Eliyahu, los 40 jubileos desde la primera hasta la segunda venida y etc. Entonces gobernó 40 años, reinó 40 años, 7 en Yahudá, 33 en Israel. Yahushua vino y dijo que venía por las tribus perdidas de Israel. Y lo mataron a los 33. El último viene a confirmar el pacto con muchos por una semana, o sea, 7 años. Entonces, el primero conectado con los 33 años de David sobre Israel, el último conectado con los 7 años de David sobre Yahudá. Yahushua vino sanguíneamente por Miriam a través de Yahudá. Como aquí dice, por la conexión sanguínea se le dio en Yahudá el reino. Pero después, el último es de Efraín, o sea, Israel. Y al estar unido con Yahushua, eventualmente se le va a dar el reino. Entonces el punto es, así como dice que con David y Israel lo que hizo fue alianza, porque no había conexión genética. Obviamente sí como israelita, pero no de Yahudá la tribu. ¿Sí me explico? Entonces Israel lo aceptó como rey, eventualmente, después de 7 años. Como siempre digo, como un espejo, lo que uno cumple literal, otro espiritual. Entonces Yahushua vino literalmente de Yahudá, el último viene de Israel. Así como David reinó 7 años en Yahudá, después 33 en Israel. Yahushua vino genéticamente de Yahudá, el último viene genéticamente de Efraín. Yahushua merece su lugar porque es genéticamente descendiente de David. Y el último porque hace pacto o alianza. Entonces se le acepta porque es el que confirma el pacto. ¿Sí explico? Entonces, como lo que acaba de decir este comentario con respecto a las dos razones por las que fue aceptado David como rey, en un lado y después el otro. Entonces, luego vinieron los hombres de Yahudá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Yahudá. Que esto es como los 144,000 ungiendo al último o aceptándolo como líder. No necesariamente que lo tengan que ungir literalmente con aceite, sino aceptándolo como líder. Los 144,000 que son como Yahudim, o sea, como la tribu de Yahudá. Ahí reinó 7 años, o sea, como al inicio de los 7 años. Aquí empezarían los 7 años. Curiosamente, después de 2 días, cuando empezó el tercer día de que había muerto Shaul. Entonces dice, y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Yahudá. Cuando avisaron a David que los de Jabes de Galaad habían sepultado a Shaul, envió unos mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Yahweh por haber hecho esta obra de misericordia con vuestro soberano, con Shaul, dándole sepultura. Ahora pues que Yahweh os trate con misericordia y verdad. También yo os trataré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes. ¿Verdad? Esforzaos y sed valientes, como lo que se le dijo a Yahushua. Josué. Pues murió Shaul vuestro soberano, y los de la casa de Yahudá me han ungido para que sea su rey. Entonces vean cómo empieza siendo rey de Yahudá, porque los de Yahudá lo reconocen como tal, pero no así de Israel. Eso toma 7 años. Como el último viene, solo lo aceptan los 144,000, no el mundo entero, no los muchos. Es hasta que se acaban los 7 años, la última semana de Daniel, que ya Yahweh lo establece. Casi que por las malas, tristemente. Con el pueblo me refiero, las naciones. Entonces, y la casa de Yahudá me ha ungido para que sea su rey. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Shaul, oigan esto, tomó a Ishboshet, hijo de Shaul, lo llevó a Mahanaim y lo proclamó rey sobre Galaad, sobre Geshurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Vean qué sorprendente, en vez de esperar en Yahweh, preguntarle a Yahweh, hablar con David, pero como había pleito entre, de Saúl contra David, y Abner andaba con Saúl, de fijo él tenía su pleito con David, él tenía su propio celo.
en contra de David. Además de eso, recuerden que David una vez dejó a Abner malísimo ante Saúl, porque le dijo de largo, usted no es el que tiene que estar cuidando a Saúl, y vea lo que tengo yo aquí, si fuera por usted ya estaría muerto Saúl. Entonces de fijo ahí Abner dijo, este me las va a pagar porque me dejó malísimo. Entonces Abner, que significa mi padre es una luz, una candela, hijo de Ner, candela, obviamente. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Shaul, tomó a Ishboshet. Oigan aquí un momento, dice, el nombre de este hijo de Shaul era originalmente Ishbaal. Vean esto, es importante para aquellos que saben, ¿verdad?, lo del nombre y los títulos. Baal significa señor. Baal es Satanás. Entonces, qué sorprendente que Saúl, desviándose tanto del camino, le pone a uno de sus hijos Ishbaal, hombre del Señor, hombre de Baal, como un cristiano. Como un cristiano hoy en día le pone un nombre que va con Satanás, Baal. Vemos una muestra más de la desobediencia de Shaul, o la confusión, y cómo Shaul representa a Hillel, o sea, Baal, porque ahora este hijo es un hombre de Baal, que se puede ver como Azazel, en el sentido del falso Mesías. Se va a hacer pasar por hombre, siendo la manifestación de Baal. Entonces, Ishbaal, pero, dice aquí el comentario, pero el texto hebreo lo cambió a Ishboshet, que significa hombre de vergüenza. Entonces vean cómo la escritura, Yahweh, la Ruach, cambia Baal por Boshet, cambia Señor por vergüenza, porque los que adoran al Señor van a terminar en vergüenza. Entonces dice, de este modo se evitaba pronunciar el nombre de Baal. Dice aquí, divinidad pagana particularmente odiosa para el pueblo de Israel. Si era odiosa para el pueblo de Israel, ¿cómo el rey de Israel le puso así a su hijo? Por un lado, y por otro lado, vean como el mismo comentarista dice, así evitando decir el nombre Baal. ¿Y por qué no lo evitan hoy en día? Si es Señor. Es sorprendente. De este modo se evitaba pronunciar el nombre de Baal, divinidad pagana particularmente odiosa para el pueblo de Israel. Dice aquí, después de la muerte de Shaul y de casi todos sus hijos, Abner se convirtió en el hombre fuerte de Israel. En un primer momento su principal preocupación fue restaurar la monarquía, presumiblemente con la secreta intención de llegar a ser rey. Luego su ruptura con el heredero de Saúl lo llevó a entablar negociaciones con David. Entonces ahí como Abner era el hombre más fuerte del momento, porque el que había quedado del ejército de David, de Saúl, perdón, decide poner a Ishboshet, que era muy joven, posiblemente para él poder controlarlo y terminar siendo él el rey, pero después llega a tener problemas ahí, entonces busca eventualmente a David. Voy a continuar con la lectura. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Shaul, tomó a Ishboshet, hijo de Shaul, lo llevó a Mahanaim y lo proclamó rey sobre Galad, sobre Geshurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Entonces se podría ver cómo las naciones, el mundo, los muchos, no escogen a David, escogen a otro. Escogen a un hombre de Baal, escogen a un hombre del Señor, a alguien que adore al Señor, a alguien de la falsa doctrina. Lo escogen como líder. Aquí no ponen Geshurí, aquí ponen Ashurí, que en ese caso sería de Ashur y Asiria. Entonces, por si algo, aquí los nombres significarían padre de la candela, dio candela. El padre de la luz da luz al deseado. Bueno, y eso por el hecho de que dije Abner, Ner, Shaul. Ishboshet, al deseado, hombre de vergüenza. Si lo vemos en el sentido positivo del último, como el deseado de las naciones, va a pasar vergüenza como hicieron a Yahushua pasar, o sea, se burlaron de él, abofetearon, escupieron, etc. Lo humillaron. Hombre de vergüenza, el deseado de los dos campamentos, como los pocos y los muchos. Los del tumulto, que a un paso, bueno, los del tumulto estarán a un paso, y los sembrados por el poderoso recibirán la doble porción del hijo de la mano derecha, aquel que gobernará como el poderoso, quien contiende contra el Elohim de este mundo.
que es un hombre del Señor, un hombre de vergüenza. Vuelvo a la lectura. Y lo proclamó rey sobre Gilad, sobre Geshurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Ishbosheth, hijo de Shaul, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Bendito Yahweh, confirmando lo que mencionaba ahora de la posibilidad de que el último empiece a los 40. Podría estarlo confirmando ahí. Entonces tenía 40 años Ishbosheth. Dice, de 40 años era Ishbosheth, hijo de Shaul. También confirma lo de los 40 jubileos desde el primero hasta el último, para que se cumpla algo similar a lo que estamos viendo aquí. De 40 años era Ishbosheth, hijo de Shaul, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años. 2 años. Curiosamente, o sea, reinó hasta los 42. Y este Ishbosheth representa al malo. Por ejemplo, como la bestia. ¿Y cuánto va a reinar la bestia? 42 meses. ¿Verdad? El líder mundial va a reinar 42 meses. La abominación desoladora, que en cierta forma se puede conectar también con Ishbosheth, va a reinar 43 meses, que es 1290 días. De 40 años era Ishbosheth, hijo de Shaul, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Yahudá siguieron a David. Solo los pocos siguen al último, el resto siguen a un hombre del Señor, como la bestia. El número de días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Yahudá fue de 7 años y 6 meses. Vean qué interesante que dice 7 años y 6 meses, o sea, 7 años y medio. Tiene esos 6 meses extra ahí, como los de los 3 años y medio que reinan los 2 testigos, bueno, que predican los 2 testigos antes de que los maten. 7 años y 6 meses. Dice después, Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Ishbosheth, hijo de Shaul. Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron también y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron también y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Se pararon los unos a un lado. Oigan, esta historia es muy interesante. Joab, vean cómo era de David. Joab significa él es el padre. Abner, el padre de la candela, o el padre es una luz. Abner es el que está aquí en el lado malo. Entonces se conecta con Lucifer, el que lleva una luz. Y es el padre de un montón de gente a los que les ha dado candela. Mientras que por otro lado está Joab, que él es el padre. Como si fuera David, el verdadero padre, y Abner, el falso padre. El que lleva una luz, pero no es la luz. Dice, Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron también y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Dijo entonces Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Joab respondió, que se levanten. Entonces se levantaron y avanzaron un número igual, 12 de Benjamín por Ishbosheth, hijo de Shaul, y 12 de los siervos de David. Era como los 12 discípulos, como las 12 tribus. Cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió la espada en el costado de su adversario, y cayeron todos a la vez. Por eso aquel lugar que está en Gabaón fue llamado Helkat Hasurim. Helkat Hasurim significa campo de las rocas. Para explicar la relación entre este nombre y el episodio relatado en el texto, se han pensado que los combatientes utilizaron espadas o cuchillos de piedra y no de metal. Otros comentaristas sugieren leer Hazarim en vez de Hasurim, y entonces el significado sería campo de los adversarios. Otros finalmente enmiendan el texto en Helkat Hasadim, campo de los costados, con lo cual se entendería en referencia al acto de traspasar al adversario en el costado. Entonces vean que es sin favor. Aquí que ilógico. Paran y dicen, ok, que los jóvenes peleen, a ver qué. Y se ponen 12 contra 12 y al mismo tiempo se agarraron la cabeza con una mano y se clavaron la espada con el otro. Entonces le clavaron aquí y el otro clavado acá. Los 24 cayeron en un mismo momento. Cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió la espada en el costado de su adversario y cayeron todos a la vez. Por eso aquel lugar que está en Gabaón fue llamado Helkat Hasurim. Aquel día se libró una batalla muy reñida, y Abner y los de Israel fueron vencidos por los siervos de David.
estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abishai y Asael. Asael, que era ligero de pies como una gacela del campo, se lanzó detrás de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Abner volvió la vista y dijo: ¿No eres tú Asael? Sí, respondió él. Vean aquí, esto lo repito, estaban allí los 3 hijos de Sarbia. Los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abishai y Asael. Joab, que era el líder del ejército de David. Asael, que era ligero de pies como una gacela del campo, se lanzó detrás de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Abner volvió la vista y dijo: ¿No eres tú Asael? Sí, respondió él. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de perseguirlo. Entonces, aquí vemos algo positivo de Abner. Abner no quiere problemas con los hijos de Sarbia, no quiere problemas con Joab. Y como reconoce a Joab como un hombre de guerra respetable, entonces dice: ¿qué está haciendo Asael? Deje de perseguirme, no quiero pelear con usted. Busque otro con quien pelear en la guerra y mate a quien sea y llévese lo que sea de él, pero no se me meta a mí, desvíese mejor. Era muy seguro Abner, un poco ya mayor, maduro, y este otro quizá joven, apresurado y demás. Dice: pero Asael no quiso dejar de perseguirlo. Abner volvió a decir a Asael: deja de perseguirme. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo podría levantar entonces mi rostro delante de tu hermano Joab? Como no quiso irse, Abner lo hirió con la empuñadura de la lanza por la quinta costilla. Entonces, ¿verdad? Él mismo le está diciendo: no, ¿para qué? Deje de seguirme, no quiero golpearlo. Es muy posible que un joven, oyendo a un viejo decirle eso, el joven va a decir: ay, usted va a poder con esas carnes, venga, ¿verdad? Y le tocó, la experiencia le ganó, con la lanza se la clavó en la quinta costilla. Entonces dice: deja de perseguirme, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo podría levantar entonces mi rostro delante de tu hermano Joab? Como no quiso irse, Abner lo hirió con la empuñadura de la lanza por la quinta costilla. La lanza se salió por la espalda y cayó muerto allí mismo. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído muerto se detenían. Pero Joab y Abishai persiguieron a Abner. Cuando el sol se puso, llegaron a la colina de Amá, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Se agruparon los hijos de Benjamín detrás de Abner, formaron un solo ejército e hicieron un alto en la cumbre de la colina. Un momento para ver estos nombres del 24. Pero Joab y Abishai persiguieron a Abner. Cuando el sol se puso, llegaron a la colina del codo, que está delante del que irrumpe en la ciudad de la colina. Bueno, lo del codo, voy a hablar como de medida. El que mide va a irrumpir en la ciudad de la colina. Como el que juzga va a poder entrar al reino que está en lo alto para tomar control, como ahí Joab y Abishai. El padre y Abishai, que significa mi padre es Shai. mi padre es tímido, digo. Dame un segundo. Abishai. Abishai era el que le avisaba siempre. Le echaba agua. Abishai, si viene alguien. Abishai significa así: mi padre es Yishai. Mi padre es Yishai, mi padre es el que posee, el dueño. Mi padre también se puede ver como es un regalo. Entonces, él es padre, y aquel cuyo padre es un regalo o es el que es el dueño, persiguieron al padre de la candela o de la luz. Y digo candela para que se entienda cómo es padre de una lámpara, no padre de la luz. Entonces por eso uso la palabra candela, pero tal vez puedo usar lámpara también. Entonces, el padre, él es padre, y aquel cuyo padre es el dueño, como si fueran los dos testigos ahí,
porque el último representa al padre y Eliyahu viene siendo su hijo espiritual. Persiguieron al padre de la lámpara, o a la lámpara padre, cuando el sol se puso, fin de la historia, cuando viene como ladrón en la noche. Llegaron a la colina de Amá, o sea, la colina del juicio, de la medida, que está delante de Giaj, para irrumpir, junto al camino del desierto de Gabaón, la ciudad de la colina, que es donde está el enemigo, ese padre de la lámpara. Dice, se agruparon los hijos de Benjamín detrás de Abner, formando un solo ejército, e hicieron, curiosamente los de Benjamín son como lobos, Satanás es un lobo vestido de oveja. Se agruparon los hijos de Benjamín detrás de Abner, formando un solo ejército, e hicieron un alto en la cumbre de la colina. Entonces Abner gritó a Joab diciendo, ¿nos devorará la espada perpetuamente? Aunque entiendo a Abner, porque él no quería matar a Asael, entonces entiendo ese punto y pobrecito, que feo encontrarse en esa situación. Esto pudieron haberlo dicho antes de que cayeran los 24. Pudieron decir, ¿qué es esta estupidez? ¿Cómo vamos a dejar que... O sea, somos de un mismo pueblo, todos somos de Israel, ¿cómo nos vamos a matar los unos a los otros? ¿Cómo vamos a dejar que estos jóvenes se maten los unos a los otros solo para nosotros ver si saben pelear? Debieron ahí decir, no. Ahora está diciendo eso una vez que le toca a él, una vez que ahora lo andan persiguiendo a él. Ahora sí, pero ¿para qué hacemos esto, gente? Entonces, ¿nos devorará la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al cabo todo será amargura? Vanidad de vanidades. ¿No sabes tú que al cabo todo será amargura? Que es lo que se ve con la violencia. Entre pandillas, este mata a este va y mata a uno de aquí, este va... amargura, amargura, cada vez más amargura, porque cada vez va perdiendo más familiares y amigos. Con la idea de venganza. Y nunca se va a acabar hasta que no quede nadie. A menos de que alguno de los dos se detenga, ¿verdad? Y obviamente esperemos el otro siga el ejemplo, ¿verdad? Porque es parte de lo de amar al enemigo para volverlo amigo, o al menos para que se comporte diferente. Entonces, dice, ¿no sabes tú que al cabo todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperarás para decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Joab respondió, vive Elohim, que de no haber hablado tú, el pueblo habría dejado de perseguir a sus hermanos solo en la mañana. Entonces vean qué bueno Joab. Dice, ok, te salvaste porque estás pidiendo, que se use la razón. Estás pidiendo misericordia. Entonces por eso los voy a detener. Pero si no fuera porque usted habló, hasta mañana terminamos de matarlos a todos. Vive Elohim, ¿verdad? Y también como diciendo, es por él, no por usted. Vive Elohim, que de no haber hablado tú, el pueblo habría dejado de perseguir a sus hermanos solo en la mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, ¿verdad? El shofar. Entonces Joab tocó el shofar. Todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Vean cómo... O sea, todavía no ha llegado el tiempo de... Después de Shlomo, cuando se dividen Israel y Judá. Pero vean cómo aquí el pueblo estaba parecido. Estaban separados Israel y Judá hasta el punto de que estaban peleando los unos contra los otros. Después bajo David se unen. Bajo Shlomo continúan unidos. Después de Shlomo se dividen otra vez. Entonces eso muestra que David y Shlomo son como primero y último, que son los que traen la unión. Pero aparte de eso, siempre va a haber división. Antes y después. ¿Sí me explico? Entonces aquí todavía no había llegado David a reinar sobre todos. Y vemos que hay pleito entre Israel y Judá. Como cuando viene el último, la rama de David, para reinar. Pero los muchos, Israel, no lo van a aceptar. Entonces va a haber pleito entre pocos y muchos. En el sentido de esos debates que se dan y esas cosas que la gente no acepta la doctrina. Vive Elohim, que de no haber hablado tú, el pueblo habría dejado de perseguir a sus hermanos solo en la mañana. Entonces Joab tocó el shofar. Vean cómo el shofar se usaba para la batalla, para mandar a pelear o pelear, parar de pelear. Todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Abner y los suyos caminaron por el Arabá. También algo curioso, vean cómo cayeron 12 de un lado, 12 del otro, 24, como las horas de un día. Como si eso sucede en el día de Yahweh o en el día de la venida del Hijo del Hombre. Me refiero, 24 caen. También como hay 24 ancianos rodeando el trono cuando Yahushua empieza a abrir los sellos de los últimos 7 años.
porque ya cayeron 24, que son los profetas que mataron a Israel cuando vinieron a hablarles, esos profetas. Dice entonces, se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, pasaron el Jardín, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Dice aquí, según algunos intérpretes, este vocablo hebreo no es el nombre propio de un sitio ubicado al otro lado del Jardín, sino una expresión que significa de mañana. Por lo tanto, no traducen a través de todo Bitrón, sino durante toda la mañana. Vamos a ver aquí, Bitrón, ¿cómo lo pone la concordancia? División, como la quebradura que se hace entre las montañas de piedra. Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, pasaron el Jardín, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Cruzaron por la gran grieta o cruzaron durante toda la mañana, dependiendo de la interpretación de esa palabra. Joab también dejó de perseguir a Abner y reunió a todo el pueblo. De los siervos de David faltaron Asael y 19 hombres. ¿Verdad? Ahí los separa por la importancia de Asael como hermano de Joab, hijo de Sarbia, por la historia que después va a continuar, porque no se va a quedar así eso. Asael y 19 hombres, obviamente hacen 20, como la letra Kaf, que se conecta con reino, con trono, que es lo que estaba ahí obteniendo David. Pero los siervos de David hirieron a 360 de los hombres de Benjamín y de Abner, los cuales murieron. Entonces murieron 380, 380 que se puede formar con la Shin y la P. Y esa es como la raíz de juicio, de Shafat. Entonces por juicio de Yahweh cayeron 380. También se puede ver como el fuego que sale de la boca, la Shin y la P, como los dos testigos que vienen a predicar y sale fuego de sus bocas a través de la prédica. Si lo separamos, ya dije, la Kaf se conecta con reino, trono, y los 360 se conectan con los días del año, como el último que viene como sol de justicia, echando fuego de su boca a cumplir su circuito, como un esposo que sale de su alcoba, como dice la escritura con respecto al sol. El último viene como sol de justicia a cumplir su circuito, 3 años y medio de ministerio, como si fuera un año del sol dando vueltas. ¿Me explico? Qué curioso que hay 360 como los días del circuito del sol, sin contar los 4 de cambio de estación. Y 360 se forma con la Shin y la Samech, que es como un fuego y escudo, o un escudo para el fuego, como la fe. Entonces, pero los siervos de David hirieron a 360 de los hombres de Benjamín, como el sol de justicia, repito, como si David fuera el sol de justicia. A los hombres de Benjamín y de Abner, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Betlehem. Después de caminar toda aquella noche, y ya que mencionó eso, porque sí no lo mencioné, más que todo no lo mencioné porque estos son de los positivos, ¿verdad? Asael y ellos, los 19, eran de los de David, entonces son de los buenos. Pero qué curioso que se llama Asael, que ese fue el nombre de uno de los 20 líderes, ¿verdad? Que bajaron con los ángeles. Hubo 20 líderes, Shemhasa, Asael y el resto, pero Asael llegó a tomar el protagonismo igual que ahí, en esta historia. Asael es el primero y 19 más. Igual que Asael, el ángel y 19 otros líderes bajaron a la tierra. Y Asael, que está encerrado como Abadón, aquí como lo entierran a este Asael. Y significa lo que el poderoso ha hecho. Pero los siervos de David hirieron a 360 de los hombres de Benjamín y de Daniel, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Betlehem. Después de caminar toda aquella noche, Joab y sus hombres llegaron a Hebrón al amanecer. Después de caminar toda aquella noche, como el fin de los tiempos, el fin de la historia, porque viene como ladrón en la noche, dice Joab, aquel que es padre, y sus hombres, los 144,000, llegaron a Hebrón al amanecer. Hebrón, que si no me equivoco ese es el que sí es. Entonces Hebrón, asociación, que sería como cuando ya el primero y el último se van a asociar o ser uno, cuando los pocos y los muchos van a ser un solo pueblo, cuando cielo y tierra van a ser una sola realidad.
¿Está claro? Y ahí termina ese capítulo. Dice, muchos creen que enseñar se le da a cualquiera. Es una responsabilidad enorme porque se trabaja para Yahweh. Así es, hermano. De hecho, esas personas a las que usted se refiere, yo lo diría un poco diferente. Porque, ¿cómo lo digo? O sea, ella puso, muchos creen que enseñar se le da a cualquiera. En realidad, esas personas no entienden que el enseñar se le da a uno. Ellos piensan que se toma. Ellos piensan que lo hace el que le da la gana. Pero es algo que Yahweh da. Es un ministerio de los 5. Y de esos 5 ministerios, el maestro, Pablo nos dice, traten de no ser muchos. Entonces, de esos 5 ministerios, se podría decir, de los que menos hay son apóstoles y maestros, o deberían haber. Y digo apóstoles porque el apóstol trae todo lo demás. Entonces, sí, es triste porque hay gente que piensa que el enseñar se toma. Y eso es algo que es regalado por Yahweh. También en el sentido de que es un don. Hay gente que sabe enseñar, hay gente que no sabe enseñar, hay gente que no se le entiende nada por más que traten. Por más que la persona diga entender, cuando lo explica, no sabe explicar. Entonces viene siendo un don también en ese aspecto de como una habilidad con la que se pueden hacer. También se puede aprender, pero no es lo mismo, ¿verdad? Como todo en la vida, hay gente que sabe cantar naturalmente y le salen las notas, hay otros que tienen que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y de repente llegan a sonar parecido. Pero eso es diferente, ¿verdad? Digamos, una persona, a mi punto es, puede entrar a la universidad a aprender a ser maestro, pero no necesariamente por eso va a ser un buen maestro. Y bendito Yahweh, que también por experiencia, bendito el Padre por varias experiencias que, bueno, por todas las que me ha dado, pero hay unas que no me han gustado tanto, pero esta sí. Bueno, por un lado que mi papá era maestro de matemática, física matemática en el colegio, en la universidad. Entonces bendito Yahweh que lo de enseñar por ahí venía. Pero yo nunca busqué ni pensé en ser maestro, que eso es una de las cosas que me agrada de esa experiencia. Yo nunca busqué ni esperé ser maestro, simplemente se dio. La gente de repente quiso reunirse conmigo para que les explicara la escritura como la estaba explicando en la radio, y ahí ya quedó. Pero no fue como que yo, quiero ser maestro, ¿quién me va a escuchar? Nada de eso. Y ese es el problema, que creo que mucha gente tiene eso más bien. Es como, ¿quién me va a escuchar? Yo necesito ser el... Exacto, forzándolo, en vez de esperar en el Padre, y si es, y si no, no. Porque tampoco estoy diciendo que tener el deseo esté mal. El problema es cómo se maneja ese deseo. O sea, me espero, tengo paciencia, me preparo, o veo a ver qué piso serrucho y cuál posición agarro. Creo que su pregunta se refiere a si se puede juzgar. Y sí, obviamente, vamos a juzgar ángeles. ¿Cómo no vamos a juzgar las cosas más pequeñas de este mundo? Dijo Pablo. Y a Yahushua lo que se refiere es a no condenar. Como siempre he dicho, el que no tiene sano juicio es porque está loco. Entonces, claramente necesitamos juzgar, necesitamos usar el juicio que Yahweh nos dio en nuestro intelecto para juzgar. ¿Me como esto o mejor no me lo como? ¿Hago esto o mejor no lo hago? Todo eso es juicio. ¿Me junto con tal persona o no me junto con esa persona? ¿Y por qué uno decide no juntarse con tal persona? Porque juzga a esa persona, juzga sus obras. Es que no, anda haciendo cosas que no debería hacer. Yo no quiero agarrar esas mañas. Entonces juzgo que no es bueno andar con esa persona, juzgo que esa persona está haciendo mal, pero no le condeno. No digo, ay, usted está haciendo mal y te vas a ir para el infierno por eso. No es eso. Ahora uno sí puede llegar y decirle, y más si Yahweh le manda, gente, eso que estás haciendo no está bien. Y como nos conocemos y como te amo, quiero que se salve, no quiero que caiga en el hueco, etcétera, etcétera. Pero eso es por amor que uno lo quiere quitar del camino por el que va, ¿verdad? De ese hueco al que está por caer. No como mucha gente hace, que lo que hace es condenar, te vas a ir al infierno, sos de lo peor, no servís para nada, solo yo soy apartado, ¿verdad? El que es muy santo según él. Entonces debemos juzgar, no debemos condenar. Condenar es lo que le pertenece a Yahweh, pero nos dio a nosotros juicio, para que
lo pongamos por obra, para que lo usemos y para que no nos condenemos a nosotros mismos. En el sentido de que si uno no juzga, va a terminar condenado, porque no sabe lo que está haciendo. Exacto. Y es porque se está juzgando a sí mismo, está juzgando su experiencia, todo eso. Que es de ahí lo que dijo Yahushua. Primero saque la viga que tiene en el ojo y después ayude al hermano a sacarse la astilla. Entonces sí, usted sí puede llegar a ayudarle al hermano a sacarle la astilla, eso es juicio. Ay, andas una astilla, juzgó que tiene una astilla en el ojo. Pero primero hay que sacarse uno una viga entera como para poder ver bien la astilla. Porque usted no va a poder sacarle la astilla con una viga metida en el ojo, ¿verdad? Cuidado y se la clava más. Entonces primero usted se estudia, se juzga, saca todo lo suyo, lo malo, la malicia, etcétera, y a través de ese proceso usted llega a entender cómo se hace, qué es lo que hay que hacer, y después usted puede ayudar a otro con cosas más pequeñas. ¿Sí me explico? Y digo con cosas más pequeñas en el sentido que normalmente la persona que anda tratando de es porque anda con una viga. Dice, las frecuencias se deberían escuchar, ya que hay muchas que traen mensajes subliminales y se hacen para conectarse con dioses paganos. Las frecuencias se deberían escuchar. Lo único, usted solo escucha frecuencias. Todo sonido es una frecuencia. Entonces esa pregunta es un poco extraña. Yo creo que se refiere a las frecuencias que ponen en YouTube, por ejemplo, para relajarse y cosas así. Ahora, con eso de que dice ponen mensajes subliminales, no sé como a qué tipo de mensajes subliminales se refiere, porque un mensaje subliminal más que todo, digamos, es como cuando en una canción la letra está diciendo tal cosa y de repente aparece que dijo, y adoren a Satanás, y sigue la letra en otra cosa. Es un mensaje subliminal. Pero uno no puede poner un mensaje a través de sonidos, si el sonido usted no le dice, o sea, un sonido no tiene un significado en el aspecto de las palabras, pero sí provoca una emoción, provoca sentimientos y cosas así. Entonces, obviamente, si usted pone algún sonido y le está provocando algo negativo, mejor evitarlo. Pero la idea es que depende de la frecuencia del sonido, las cosas que puede producir, positivas o negativas, en el cuerpo. Entonces el punto sería saber qué frecuencia está escuchando. Pero también entender que todo es espíritu y enfocarse en Yahweh, en lo espiritual, en la oración, en el ayuno, no en la frecuencia como si fuera la frecuencia la que le va a salvar la vida, ¿verdad? Oyendo esa frecuencia y dice, ya me va a sanar, ¿verdad? Obviamente puede ayudar, pero es simple, es una pizquita de ayuda.